Hola chicos, vamos ya con la última parte del tema donde vamos a ver cómo se organiza un feudo o un señorío y vamos a ver cómo vivían también ese grupo ese estamento de los no privilegiados, en especial su parte más nutrida, la más numerosa, no solo de los no privilegiados, sino también de toda la sociedad, como eran los campesinos. Lo primero que tenemos que conocer es que un feudo o un señorío no era una propiedad normal, no era una propiedad privada al uso, era una propiedad vinculada, palabra que tenemos que conocer. ¿Y qué quiere decir una propiedad vinculada? Significa que el señor tiene todo el derecho del mundo de explotarla, sacar beneficios de ella, la puede transmitir en herencia, normalmente a su hijo primogénito, pero ojo, no puede ni comprarse ni venderse. No. El ejemplo para que entendáis que se me ocurre, normalmente el que pongo es el instituto, ¿vale? Vosotros imaginaros, yo qué sé, que os toca la lotería de Navidad, tenéis un porrón de dinero y os hace ilusión demoler el instituto. Pues bueno, pues lógicamente lo primero que tenéis que hacer es comprar el instituto. Y os plantáis y vais al despacho de la directora y le ofrecéis, vamos, todo vuestro dinero de la lotería de Navidad a cambio del instituto. La directora no os puede vender el instituto, por mucho dinero que le ofrezcáis, no puede, no es de ella, no es su propiedad privada. Os remitiría a la consejera de Educación. Y la consejera de Educación tampoco te puede vender el instituto. Te remitiría al presidente del Principado. Y el presidente del Principado, como mucho, te pediría tiempo para construir un nuevo instituto donde alojar a los estudiantes, pero sería un proceso largo que llevaría años. Es decir, no se puede comprar el instituto. O los pupitres del instituto, ¿vale? Vosotros imaginaros que hay unos pupitres que sobran, porque cada vez hay menos estudiantes y sobran pupitres. Y la directora los quiere vender, quiere hacer un rastro y venderlos ahí. No puede, no son su propiedad, no puede disponer libremente de ellos. Pues un señorío sería lo mismo. Lo puedes ampliar, incluso los señoríos se van ampliando, pero eso no se puede vender. Propiedad que queda dentro del señorío, propiedad que queda vinculada, cerrada ahí como un candado. La puedes transmitir en herencia, pero no la puedes vender. No puedes disponer libremente de ella. Todo señorío tiene dos partes. Una parte es la reserva señorial, que es el territorio directamente administrado por el señor, y otra parte son los mansos, ¿vale? Donde veremos que son porciones de tierra que el señor cede a los campesinos, donde allí vivían los campesinos. La reserva señorial, directamente administrada por el señor, y en ella podemos encontrar una serie de partes muy fácilmente diferenciables. De un lado tenemos el castillo, que es la base del poder señorial. En el caso de ataque, lo que haría el señor feudal es refugiar a todos sus vasallos dentro del castillo. Además hay una serie de campos de cultivos señoriales, que lógicamente no va a trabajar el señor, porque el señor es de la nobleza no trabaja. Lo van a trabajar los campesinos de los mansos, ¿vale? Es decir, el señor feudal tiene sus propias tierras de labor que le trabajan, ya veremos cómo, los campesinos que habitan en los mansos. Además tiene pastos señoriales, ¿vale? Donde está pastando el ganado del señor y donde ningún campesino puede llegar a su ganado a pastar, salvo que sea pagando previamente. Hay un bosque señorial, de donde el señor saca caza, frutos silvestres, leña, y que tampoco puede ser explotado por los campesinos. Si quieren entrar allí tendrían que pagar. Y luego aparte de esto, dentro de la reserva señorial o dentro del señorío en general, hay una serie de monopolios. Monopolios quiere decir que solo se pueden usar esos en concreto. Un monopolio, por ejemplo, es el molino. Todo campesino que quiera moler grano tiene que ir al molino del señor. No puede molerlo en ningún otro sitio. Y lógicamente, si tiene que ir al molino del señor, a pasar por caja previamente. Otros monopolios pueden ser, por ejemplo, puentes. Puede haber puentes en los que sean propiedad del señor y tú, si quieres pasar por el puente y no mojarte el culo, tengas que pagar un pontazo, es decir, un impuesto. Eso sería, por ejemplo, otro ejemplo de monopolio. Vamos ahora con los mansos. Los mansos eran porciones de tierra que el señor concedía a los campesinos para su sustento, ya sean libres o siervos, que ahora hablaremos de la diferencia entre libres y siervos. A cambio, lógicamente, volvemos a lo de siempre, del pago de unas rentas. Estas rentas no solían ser en dinero en este momento de la Edad Media. Daros cuenta que estamos hablando del siglo IX, del siglo X, del siglo XI, que son momentos en que la economía monetaria es prácticamente inexistente. Por lo tanto, el pago era en productos, en especie. Lo lógico era que el campesino, de lo que obtenía del manso, le daba una parte de la cosecha a su señor feudal. Y acordaros, una parte de la cosecha, un 10%, también el diezmo, se lo tenía que dar a la iglesia. Podía ser también una gallina en Navidad, eran varias cosas. Y sobre todo, aparte de esto, tenía que hacer una serie de servicios personales, como trabajar un determinado tiempo al año, ¿dónde? En las tierras del señor. En la reserva señorial, acordaros que el señor tiene tierras y se trabajan los campesinos de los mansos. Pues aparte de darle una parte de su cosecha, tenían que trabajarle las tierras al señor. Entre los campesinos tenemos que distinguir dos tipos de campesinos. De un lado tenemos los siervos y de otro lado tenemos los campesinos libres. Los siervos
son campesinos que dependen del señor feudal, ¿vale? Viven en los mansos que le cede el señor feudal y no pueden abandonar el señorío bajo ninguna circunstancia. De hecho, no pueden ni siquiera tener propiedades. Todas las propiedades que tienen son del señor. No pueden casarse sin permiso del señor. No pueden dejar herencias sin permiso del señor. Es decir, es una condición de semiesclavitud. La única diferencia que hay con la esclavitud clásica, la del mundo antiguo, es que ellos mismos se mantienen porque trabajan un manso. Y luego de otro lado tenemos los campesinos libres. Los campesinos libres pueden tener tierras propias en propiedad dentro del señorío o no. Si no tienen tierras propias, lo que hacen es trabajar los mansos del señor. ¿Qué diferencia tendrían con los siervos? Estos sí pueden tener propiedades, se pueden casar libremente y podrían también, si quieren, abandonar el feudo o el señorío. En estos mansos, ¿qué podemos encontrar? Pues lógicamente están las aldeas, donde viven los campesinos, tanto los siervos como los libres, y hay una serie de tierras comunales. Tierras comunales quiere decir que pueden ser aprovechadas por el común de todos los campesinos que habitan el señorío. Son generalmente pastos pequeños, donde van los campesinos con su ganado, pequeños bosques, donde obtienen madera, etc. Como os podéis imaginar, las condiciones de vida del campesinado en la Edad Media eran muy duras. Dependían enormemente del clima. Una inundación, una helada, un granizo podía destruir todas las cosechas y con eso dificultar muchísimo la vida de esta gente. Pero también, por ejemplo, el paso de un ejército enemigo que habitualmente arrasaba toda la zona por la que pasaba y podía dejar a los campesinos sin alimento para lo que quedaba del resto del año. Los campesinos, lógicamente, viven del fruto de la tierra y toda la familia trabajaba en ella, toda. El padre, la madre y los niños, en cuanto tenían edad suficiente para poder echar una mano. Los aperos agrícolas eran muy rudimentarios. Los aperos agrícolas son las herramientas con las que se trabaja la tierra. Y de hecho muchas veces eran de madera un poco endurecida al fuego, ya que conseguir aperos de acero era muy caro y a veces se quebraban y tenían que repararse y eso costaba dinero. ¿Qué plantaban habitualmente? Pues en las zonas de secano la trilogía mediterránea, trigo, vid y olivo. Y en las zonas donde había huerta, que se podía hacer regadío, pues cítricos y hortalizas. El sistema para plantar era la rotación bienal o la rotación trienal, que tiene que dejar tierra en barbecho. Palabra importante. Vamos a ver lo que es el barbecho. Entonces, cuando es una rotación bienal, yo mi hoja de cultivo la divido en dos. En un lado planto generalmente trigo, y la otra la dejo en barbecho. En barbecho quiere decir que dejo la tierra recuperarse sin plantar nada para que ésta recupere sus nutrientes. Y luego también, más habitual que la rotación bienal, era la rotación trienal, donde en una hoja de tierra se plantaba trigo, en otra se plantaba, por ejemplo, avena o legumbres, y luego la tercera hoja de tierra se deja en barbecho. Esto al año siguiente rota. Donde se plantaba trigo, por ejemplo, se empieza a plantar avena, donde se plantaba avena se deja en barbecho y la que se dejó en barbecho es donde se empieza a plantar trigo. Así que hace que nos permite oxigenar la tierra y que recupere sus nutrientes. Pero, si os dais cuenta, dejo o el 50% de la tierra sin producir en el caso de la rotación bienal o el 33% de la tierra sin producir en el caso de la rotación trienal. ¿Esto qué nos produce? Una agricultura de muy bajos rendimientos. Es decir, los campesinos viven al borde de la subsistencia. Como es una agricultura que no nos va a dar muchos excedentes, decimos que es una agricultura de autoconsumo. El campesino produce, paga sus impuestos en especie y el resto se lo queda a él para poder sobrevivir. No tiene excedente suficiente para poder comerciar. Por lo tanto, en este momento de la Edad Media, los intercambios comerciales van a ser muy escasos. Para acabar, quería enseñaros el que seguramente es el calendario agrícola mejor conservado. Está en San Isidoro, en León, y es una de las joyas del románico español por excelencia. Un calendario agrícola nos muestra hasta qué punto tenían estipuladas todas las tareas que tenían que hacer en el campo los campesinos, como podemos ver aquí. Si os dais cuenta, arriba a la izquierda tenemos el mes de enero. El mes de enero es un hombre mirando hacia las dos direcciones, es momento de tomar decisiones. Febrero es un mes frío y aparece un campesino calentándose al fuego. En marzo lo que hace es prepara las vides para que empiecen a producir. En abril vemos un hombre con unas ramas, es decir, en abril empieza a florecer todo. En mayo un hombre con un caballo. Mayo es época de guerra, es cuando se va la guerra, porque podemos en mayo vivir sobre el terreno, en el invierno no. En junio y en julio veis un campesino que está segando. En agosto el campesino está trillando el trigo. En septiembre está recogiendo la vendimia, está recogiendo las uvas. En octubre, como veis, está cebando al cerdo para luego en noviembre matarlo en San Martín. Y luego, por último, en diciembre, pues como ha sido un campesino trabajador, pues disfrutar de una mesa llena de viandas calentándose al fuego. Con esto, chicos, acabamos el tema.